Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están? Buenas tardes, ingeniero. Un gusto saludarles, espero que todo esté muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a recordar lo que hemos hecho en la última clase. Hemos visto justamente este comando importante, el mod, ¿no? Que habíamos dicho que nos permite encontrar el residuo, ¿no? Cuando es lo mismo, cuando estamos haciendo una división, entonces bajo la misma estructura, ¿no? En vez de división, ponemos el comando en consideración, comando mod, ¿no? Y habíamos indicado que justamente nos permite encontrar el residuo, ¿no? Este comando hemos visto que es bastante útil porque nos permite identificar la divisibilidad de un cierto valor, ¿no? Entonces, si el residuo es 0, eso implica que justamente es una división exacta, ¿no? Y con ello podemos, una de las aplicaciones, ver si un número es par o impar, ¿no? Considerando el número 2. Y así para la divisibilidad entre cualquier número, ¿no? Bien, entonces también esto es una muestra de que los lenguajes de programación tienen sus comandos especiales, ¿no? Y justamente una de sus ADS es esa. Después hay el comando int, que lo que hace es rescatar la parte entera, ¿no? De un cierto valor. Por ejemplo, si voy a tomar este ejemplo, a igual, vamos a suponer la parte entera de un cierto valor numérico, 3.58, entonces la variable a va a estar almacenando el valor 3. O sea, va a tomar solamente la parte entera, ¿no? De lo que se esté tomando en cuenta. O puede ser int de una cierta variable que previamente esté almacenando, ¿no? Un valor numérico, ¿no? Entonces nos va a reportar lo mismo, ¿ya? Entonces tenemos ese comando int que nos permite realizar lo que estamos mencionando, ¿no? ¿Bien? Bien, y de la misma forma, también podemos encontrar otro comando, ¿no? Y más comandos en realidad, cuando mencionamos seno, coseno, tan, todo eso es parte de los comandos que tienen de forma interna, ¿no? Los lenguajes de programación, ¿ya? Entonces tenemos la parte también decimal, ¿no? Que muchas veces puede ser necesario, entonces pasa lo contrario, ¿no? Que estaría tomando en cuenta todo lo que esté por la derecha, ¿no? Entonces, cuando se esté adoptando un lenguaje de programación, entonces podemos acceder a los comandos internos que tenga, entonces, para poder ver lo que hace cada uno de los comandos, ¿no? Bien, entonces de esta manera estamos cerrando esta parte. Ahora vamos a pasar a lo que corresponde a la programación en la HP Prime, ¿ya? Entonces, permítanme compartirles una nueva diapositiva para ese propósito. Ya seguramente cada uno de nosotros ya tenemos HP Prime, ya sea en físico o también los emuladores en nuestra computadora o bien en nuestros celulares, ¿no? Bien, programación en PPL, ¿no? La calculadora
HP Prime usa el lenguaje de programación. El lenguaje de programación se llama el lenguaje PPL, ¿no? Que es muy similar al lenguaje C. ¿Ya? Hay bastante similitud con este lenguaje. ¿Ya? Los programas comienzan con begin y terminan en end, ¿no? Begin ya sabemos que es comienzo, ¿no? Y end que es fin, ¿no? Este es muy importante. Cada línea, miren, cada línea termina en un punto y coma, ¿ya? Cada línea debe terminar en un punto. Realmente esto es algo que para mí está que está en demasía, pero bueno, es parte de este lenguaje de programación, ¿no? Que cada línea tiene que tener punto y coma, tiene que finalizar en punto y coma, ¿no? Ahora, para asignar valor a una variable, usar dos puntos e igual, ¿ya? También esto no me gusta, pero bueno, así es este lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, cuando queremos asignar, ¿no es cierto?, ciertos valores, o la suma en este caso de dos variables, a esta variable, entonces tenemos que asignar con dos puntos igual, ¿ya? Y no olvidarnos del punto y coma, ¿no? Entonces, quiero asignarle un cierto valor a la variable A, dos puntos e igual, ¿no? Y de esa forma asignamos este valor a la variable. ¿Ya? Entonces, si por alguna razón, y esto alguna vez me ha pasado y les puede pasar, ¿ya? Que nos olvidamos de dos puntos, se presentan errores, ¿ya? Entonces hay que tomar siempre en cuenta que es con dos puntos, ¿ya? De otra forma nos van a dar errores, ¿ya? O nos estarían almacenando como se debe, ¿no? El valor que queremos almacenar en la variable A, ¿ya? Mucho cuidado. Este aspecto que he mencionado del punto y coma y de lo que es el uso de la igualdad, tomen muy en cuenta, por favor, estos dos aspectos, que es muy frecuente uno que comete ese error de olvidarse, ¿ya? Y para la salida de resultados se sugiere usar print, ¿ya? Entonces hemos dicho que todo programa está basado en tres componentes importantes, ¿no? Uno, lo que es el ingreso de datos, lo que es el proceso y lo que es salida de resultados, ¿no? Entonces, cuando ustedes, este es un consejo clave, estén adoptando un cierto lenguaje de programación, entonces lo que tienen que fijarse no es aprenderse, qué sé yo, los 100 o 1000 comandos que tenga un lenguaje de programación. No. Mi recomendación es la siguiente. Enfóquense ya para el ingreso, qué comando te permite el ingreso de datos, qué comando te permite la salida de resultados y el proceso, los que justamente son las operaciones de suma, resta, algunos comandos especiales, ¿no? Entonces, muchas veces con que sepamos 3, 5 comandos ya podemos programar en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Entonces, cada lenguaje de programación tiene su propia estructura, su propia sintaxis en términos para poder, en este caso, ingresar datos por el usuario, ¿no? O bien sacar resultados en la pantalla, ¿no? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden. Entonces, ingreso y salida de resultados. ¿Está bien? Muy bien. Y eso es lo que ahora vamos a hacer con este lenguaje de programación que estamos conociéndolo. Vamos a ver qué comando nos permite ingreso de datos, el proceso y salida de resultados. ¿Está bien? Bien, aquí vamos a ver, vamos a hacer nuestro primer programa, ¿ya? Que justamente vamos a colocar esta codificación que estamos viendo, algo sencillo y fácil, que precisamente es la suma de dos valores, ¿no? En este caso a la variable A le vamos a asignar el valor 3, a la variable B le vamos a asignar el valor 5, vamos a sumar estas dos variables, lo vamos a almacenar en la variable C y ese resultado vamos a sacarlo en la pantalla, ¿ya? Entonces, para esto, justamente, este lenguaje de programación requiere inicializar, ¿ya? Este es la parte de la inicialización, ¿no? De variables, ¿ya? ¿Cómo inicializamos variables en este lenguaje de programación? Pues precisamente usamos esta palabra clave, local, ¿ya? Que van a ser variables de tipo local, ¿no? Entonces, y estamos inicializando tres variables, la variable A, B y C, punto y coma, ¿no? De acuerdo a la cantidad de variables que vayamos a usar, ¿ya? Entonces estamos inicializando estas tres variables y como siempre terminamos con el punto y coma, ¿no? En cada caso. Siempre con punto y coma hay que terminar, ¿no?
Entonces, luego estamos usando este comando msgbox para la salida de resultados, ¿ya? Entonces, el formato que tiene este comando msgbox es precisamente box, ¿no? Con comillas, lo que va a salir en la pantalla y finaliza con punto y coma, ¿no? Entonces, msgbox tenemos los paréntesis y justamente ahí tenemos, ¿no? En comillas dobles, esta cadenita y le estamos sumando más, ¿no? El resultado que vamos a tener. Por supuesto, nos conviene dar un espacio ahí, ¿no? Y con el punto y coma acostumbrado, ¿ya? Entonces, este va a ser nuestro primer programa que vamos a codificar todos, ¿ya? Lo van a realizar esto. Entonces, permítanme compartirles la pantalla para poder procesar entre todos esto, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a realizar lo siguiente. Bien, entonces ahí tenemos la calculadora que todos vamos a usar, ¿ya? Entonces, si entramos a Classroom, entonces vamos a tener unas fotografías, ¿no? De este tipo. Entonces, aquí nos muestra los pasos. Entonces, si ustedes entran, a ver, les voy a mostrar aquí en computación, trabajo de clases. Entonces, las fotos, ¿no? Donde está programación, fotos para la programación, ¿no? Entonces, tenemos el primero que es crear programa, ¿no? Como estamos viendo ahí. Entonces, lo vamos a visualizar directamente de ahí. Entonces, nos dice, para crear un programa, vamos a dividirlo en dos, lo siguiente. Entonces, hacemos esto. Tal vez esto lo voy a ver de forma horizontal nada más. De forma compacta. Muy bien. Entonces nos dice, para crear un programa, Shift, ¿no? Aquí está el botón Shift y lo que es la tecla 1, ¿no? La tecla 1 y está en color azul, Program, que dice, ¿no? Entonces, lo que en este teclado, todo lo que está con color azul, ¿no? Por ejemplo, ATAN, ACOSENO, el arcoseno, EVAL y todo eso, funcionan con esta tecla azul Shift, ¿verdad? Y todo lo que está en color rojo, vale decir A, B, C, D, que ve en color rojo, funciona con esta tecla del Alt, ¿ya? Bien, entonces nosotros si pulsamos entonces Shift Program, vamos a entrar precisamente a esta ventana, a este menú, ¿no? Entonces si uno pone la casita, entra a otra donde realiza las funciones, ¿no? Las sumas respectivas. Pero en este caso a nosotros nos interesa el área de programación. Entonces, para entrar al área de programación, entonces hacemos Shift y Program y miren, aquí nos sale una palabra que dice catálogo de programas. Nos muestra los programas que tendríamos, ¿no? En este caso tenemos un programa que lo he llamado P1, ¿no? Entonces, si en nuestro caso es la primera vez, todo esto va a aparecer vacío, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que inicialmente hacer, entrar al menú principal de programas y luego nos dice apriete, ¿no? El botón nuevo. Entonces aquí si vemos editar, nuevo más, depuración y ejecución, ¿no? Entonces apretamos esta parte que dice nuevo y miren, nos sale esta ventana y ahí tenemos que darle el nombre, cualquier nombre que gusten para poder darle a nuestro programa, ¿no? Habíamos dicho que la recomendación es siempre comenzar, ¿no? Con una letra, vamos a llamar P11, lo voy a llamar P1 también, pero como ya tengo un programa lo voy a llamar 11. Ustedes ya pueden nombrarlo P1, ¿ya? Entonces nuestro primer programa al que le estamos dando el nombre. Y apretamos OK y OK. Miren directamente ya aparece justamente la codificación, ¿no? Entonces ya con la palabra que hemos empezado de begin y en nuestra codificación entonces tiene que estar entre begin, que es el inicio, y el final. Ahí tenemos que codificar, ¿no? Bien, entonces de esa forma uno pone escape. Aquí en la parte superior derecha tenemos justamente esta tecla escape, entonces uno aparece directamente nuevamente en el menú, ¿no? Principal de programas. Y ahí lo tenemos nuestro programa P11.
¿ya? Entonces, de esa forma creamos cuantas veces queramos nuevos programas. ¿Está claro? Entonces, pueden guiarse viendo ahí en Classroom, esto lo van a tener con ustedes, ¿no? De esa forma creamos nuestros programas. ¿Está bien? Bien, vamos a pasar a lo que sigue, guardar el programa. Entonces, una vez que he estado editando, de repente hemos dicho la palabra local, entonces local a, digamos, punto y coma, quiero guardar ese cambio. Lo único que hago es, puedo apretar Shift Program, entonces para irme a la ventana principal, o de repente, como hace rato les he mostrado, puedo apretar la tecla Escape, ¿no? Entonces, el cambio que hayamos hecho ya se va a guardar, ¿ya? Directamente, ¿ya? Aquí veamos local, ¿ya? Entonces, de esa forma guarda el programa, ¿ya? Con Shift Program o Escape. Luego, vamos a ir a la siguiente, hacer correr el programa, ¿no? ¿Cómo hago correr el programa? A ver, vamos a hacer algo rapidito. Por ejemplo, el comando msgbox, ¿no es cierto? msgbox, abro paréntesis, entre comillas, hola a todos, ¿no? Por decir. Y cierro comilla, cierro paréntesis y punto y coma, como hemos dicho, ¿verdad? Entonces quiero hacer correr este programa msgbox, entonces lo único que hemos dicho, puedo poner escape o puedo poner shift program. Para mí es más cómodo escape, ¿no? Entonces quiero hacer correr, selecciono lo que quiero hacer correr, ¿no? Entonces puedo pulsar subir o bajar. En este caso P11, quiero hacer, selecciono el programa, entonces pongo aquí el comando de ejecutar. Entonces vean, ejecuto, hola a todos, ¿no? Entonces estamos saludando. ¿Está bien? Así de esa forma hacemos correr un programa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ese es el tercer paso. A ver, ¿qué más? Editar el programa. Entonces hay que seleccionar, yo quiero editar ese programa, me bajo y pongo aquí el comando editar. ¿Lo ve? Para guardar escape. Entonces quiero editar el programa que acabamos de hacer, editar y ahí está, ¿no? Con escape. ¿Ya? De esa forma procedemos con la edición del programa. ¿Está bien? A ver, entonces nuevo, voy a crear un nuevo, que sé yo, le puedo llamar BBB, de borrar, tal vez. Ok, y ok. Ah, bueno, entonces el comando, voy a ponerlo otro B. Ok, ok, ya está, ¿no? Escape y ahí lo tenemos. Muy bien, ahora, ¿qué más? Volver a guardar el programa una vez editado, entonces lo mismo, ¿no? Digamos aquí he hecho algún cambio, entonces escape y lo vuelve a guardar, ¿no? Eso es lo que nos estamos refiriendo a eso. O de repente Shift Program, como has visto, ¿no? Escape o Shift Program. Luego, ¿qué más? Borrar un programa. Entonces, este B, de repente quiero borrarlo. Entonces, selecciono el programa de interés, ¿no? ¿Y qué hago? Aquí, del. Si observamos, aquí tenemos la tecla que dice del, de delete, ¿no es cierto? Que en inglés sabes que es borrar. Como está en color azul, entonces tengo que apretar el Shift y posteriormente el botón en consideración, ¿no? Aprieto y dice, ¿seguro que desea eliminar este programa? Entonces le pongo OK, entonces desaparece el programa BB que tenía, ¿no es cierto? Entonces de esa forma puedo borrar o crear programas. ¿Está bien? Entonces, esos son los pasos claves en términos de lo que es el manejo de programas. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta está ahí, por favor? Muy bien. Bien, entonces vamos a pasar a los siguientes pasos, ¿ya? Entonces ustedes van a codificar, ¿ya? Muy bien, van a codificar, van a llevar esta codificación. A ver, ¿dónde está? Oh, ¿dónde está mi? Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces vamos a codificar, ¿ya? Entonces, las líneas que está ahí, ¿ya? Entonces ustedes crean, entonces en mi caso ya está creado, no se está. Entonces le hemos llamado P11, editar, y ponen todo, ¿no? Lo que está aquí, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacerlo yo, y luego entre todos, ¿no? Ponen local, ¿no? A, espacio, B, C, punto y coma, ¿no? Con Enter pueden bajar, ¿ya? A, no se olviden, 2 puntos, igual, ¿ya? 3, punto y coma, y así sucesivamente. Vayan colocando todo.
¿ya? Y lo hacen correr, ¿ya? Una vez que hacen todo esto, miren, voy a poner lo que esta parte del MSG Box, pues con espacio MSG Box, paréntesis, punto y coma, ¿no? Digo comillas, ¿ya? Sin embargo, aquí si entran a CMD, que son de comandos, aquí hay varias cosas, ¿no? Entonces puede uno entrar y aquí hay los comandos directamente que también puede utilizar uno. Dibujo de matrices, funciones de aplicaciones, entero de entrada y salida. ¿No? En nuestro caso, de entrada y salida, aquí está el comando MSGBox, uno aprieta y directamente aparece de golpe, ¿no? Se escribe toda la palabra, ¿ya? También pueden utilizar eso, ¿ya? Y más cosas otras que tendríamos, ¿no? Para el uso dentro de la programación, ¿ya? Aquí en comandos. Entonces, en este caso, asterisco, asterisco, ponemos mi primer programa, ¿no? Entonces, asterisco, asterisco, enter para que baje abajo. Entonces, el resultado es, ¿no? Y un espacio y hay, ¿no? Cierro, punto y coma, y bueno, aquí hay un más, esto entonces más la variable c, ¿no? Entonces, mayúsculo, ¿no? Y de esa forma, terminen de editarlo ustedes y una vez que ya lo tengan, entonces lo pueden hacer correr, ¿no es cierto? Entonces, ya saben, para hacer correr nos salimos con escape y ejecutar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, una vez que han hecho correr, por favor colocan listo, ¿ya? Dentro de lo que es el chat de Google Meet, ¿ya? Entonces, de esa forma yo ya voy a saber que han hecho correr, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, adelante, por favor, todos. Son unos capos. Muy bien, felicidades Iván Orozco. Dejen, cambien cosas, a ver qué tal si hago esto, si cambio aquello. Hagan experimentos, queridos estudiantes, ¿ya? Y mientras hacen eso, esperemos que todo el resto se iguale, ¿ya? Me alegra, pero esas ganas, esa motivación que tienen. Muchas felicidades a todos. Todos hemos ya hecho nuestro primer programa, ¿no? Bien, si hay alguna duda, tal vez, alguna inquietud hasta aquí. Bien, vamos a continuar.
Bien, algunos aspectos importantes dentro de lo que es este lenguaje de programación, lo siguiente. Se declara 8 variables como máximo por cada línea. Si uno tiene que declarar de repente 20 o más, entonces podemos declarar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables como máximo, ¿no? Y como siempre con el punto y coma. Si uno tiene más de 8, entonces tiene que nuevamente inicializar una variable del comando local y va colocando así, ¿no? ¿Ya? Eso es importante considerar cuando estamos inicializando variables locales, ¿no? Bien, ¿qué más? Comentarios. También muchas veces es necesario colocar algunos comentarios, algo que a futuro no se va a acordar o tiene que acordarse cuando estás realizando el programa. Cuando una línea de un programa empieza con 2 barras diagonales, estamos hablando así, se ignorará el resto de la línea, ¿no? Esto le permite introducir comentarios en el programa, ¿ya? Vamos a suponer, aquí tenemos el begin y el end, ¿no es cierto?, de este programa, y alguien quiere hacer un comentario, cualquier cosa que a futuro uno quiera acordarse, es cuestión de colocar la barra inclinada 2 veces y puede uno colocar los comentarios que desea, ¿no? Por decir dentro la codificación del programa algo que de repente a futuro, a 1 año, 2 años o más, cuando uno quiera recordar de algunos aspectos a tomar en cuenta, pues revise este comentario, que no se va a ejecutar, es solamente para colocar, como su nombre indica, comentarios, ¿ya? No se olvide, entonces, la doble barra inclinada para realizar los comandos, ¿ya? Entonces, ustedes van a hacer, van a colocar esos comentarios en la siguiente corrida, ¿ya? Bien, entonces, como decíamos, es importante nosotros considerar los componentes que tiene que tener, ¿no?, el programa, que son 3, ¿no? El ingreso de datos, el proceso y la salida de resultados. Entonces, en términos del ingreso, aquí el comando input es el que se utiliza en este lenguaje de programación PPL, ¿ya? Input. Sabemos que en inglés input está referido a algo de ingreso, ¿no es cierto? La estructura que tiene este comando input, su sintaxis, algo que hay que tomar en cuenta, es entonces usar la palabra clave input, ¿no? Y luego el paréntesis, ¿no es cierto? El comando input y los paréntesis, ¿no? ¿Qué tiene que ir dentro de los paréntesis? Pues lo siguiente, 2 partes, ¿no? Uno, lo que corresponde, la variable, ¿ya? Lo que el usuario va a ingresar, a qué variable se va a almacenar, ¿no? Eso es la variable, puede ser A, B, C, D, el nombre que deseemos, ¿no? O A1, A2, A3, como ya sabemos, ¿no? Que siempre tiene que comenzar con una letra, habíamos mencionado, ¿verdad? Separados por una coma, y aquí viene el título que tiene que estar en comillas dobles, ¿no? Entonces, esos 2 componentes, la variable, ¿no es cierto?, y lo que va a venir el título que queramos que ingrese, ¿no? Cuando se trata esto en el caso de una variable, ¿no? Y pero ¿qué tal si uno requiere que el usuario ingrese más variables? Entonces ya no es solamente colocar la variable, sino que las variables tienen que estar dentro de lo que son las llaves, ¿no? Entonces ahí ponemos la cantidad de variables, ¿no? En este caso necesitamos ingresar 3 valores que se van a almacenar las variables A, B, C, entonces los colocamos dentro de estas llaves que estamos viendo, ¿no? Y como siempre el título, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la forma como utilizamos el comando input, ¿ya? Para el ingreso de datos. Entonces vamos a editar nuestro programa, o bien pueden crear un nuevo programa P2 a manera de practicar la edición, ¿ya? Entonces, como siempre, el begin y el end, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora que el usuario ingrese estos 3 valores. Entonces el comando input, las llaves, ¿no es cierto? Y ponemos este título que diga favor ingrese los datos, ¿no? Bien, entonces el usuario va a ingresar 3 valores, esos 3 valores se van a sumar, como si no se olviden, por favor, nunca el punto y coma, ¿ya? Y luego la suma de estos 3 valores se van a almacenar en la variable D, de dedo, ¿no? No se olvide que el no es D igual, por favor, eso podemos equivocar. Siempre el 2 puntos igual, ¿verdad?
Y luego va a salir como resultado, mi primer programa de resultado es, y aquí es lo que esté almacenado en la variable D, ¿ya? Entonces, los que ya hayan hecho correr van a poner, por favor, P2, que es el tema de nuestro programa que lo llamamos programa 2, listo, ¿ya? Para darme cuenta cómo estamos en el avance. Adelante, por favor. ¿Está todos? Vamos a continuar. Entonces, las recomendaciones siempre que intenten hacer pruebas, experimentaciones, ¿no? Bien, entonces les voy a compartir un segundito, por favor, para ver esto con detalle. Entonces tenemos ahí nuestra calculadora, entonces P2, entonces podemos editar y seguramente ahí tenemos, ¿no? Una recomendación para todos cuando estamos haciendo la codificación, entonces tenemos estos espacios, entonces es importante siempre explotar aquello, es un lenguaje estructurado, entonces para poder diferenciar, ¿no?, lo que corresponde los comandos. Miren, aquí tenemos el begin y el end, y entonces tenemos una sangría que colocamos para que de esa forma visualmente sea más agradable ver y encontrar dónde un comando comienza o termina, ¿no? Entonces siempre aquí el orden es muy importante cuando estamos haciendo la codificación, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, no sé si han logrado un punto clave, es lo que se refiere al uso de minúsculas, ¿no? Si pulsamos el alfa dos veces, ¿no? Si observan aquí en la parte superior izquierda, ¿no? Significa que esto queda justamente ajustado, entonces uno va apretando A, B, C, ¿no? Entonces no a cada rato tiene que estar pulsando alfa, alfa, A, alfa, B y así, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite cuando pulsamos el alfa dos veces, ¿no? Entonces nuevamente pulso y desaparece, ¿no? Entonces dos veces significa que está ahí fijo, ¿no? Para colocar letras, ¿no? Y cuando deseo llevar a minúscula, miren, su atención por favor, ponen Shift, ¿ya? Shift y alfa nuevamente. Y miren, esta parte superior cambia minúsculas, ¿no es cierto? Cambia minúsculas. Lo que significa que todo lo que voy a escribir va a estar en minúscula, ¿no? ¿De acuerdo? Y si quiero llevar nuevamente a mayúscula, entonces Shift, alfa, ¿no? Entonces aquí ven, está como mayúscula, ¿no? Como el espacio y vamos colocando, ¿no? De esa forma. ¿Ya? Quiero desactivar alfa, pulso y ya está desactivado, ¿no? ¿Está bien? Entonces alfa una vez solo es para colocar una letrita, dos veces para que esté fijo, ¿ya? Eso es muy necesario cuando estamos trabajando con las cadenas, ¿ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, por favor? Entonces, seguramente todos hemos hecho correr. A ver, vamos a hacer correr este ejemplito. Entonces, ahí está, ejecutar. Ponemos los valores, 8, enter, 3, enter. Mire, lo que correspondía al texto, a ver, aquí lo vamos a ver. Este título, si observan, aquí está en la parte superior, ¿no? En color azul. Por favor, ingresen los datos, ¿no?
Y aquí están las variables. Entonces automáticamente se crea este cajetín, que es muy interesante, y uno por usuario, ¿no? Ahí tenemos los tres. Y ponemos OK y va a correr el programa, ¿no? Mi primer programa, el resultado es 12. Aquí ya sabemos, podemos añadir los espacios que deseemos, todos los cambios que deseemos, ¿no? Entonces, de repente quiero que el resultado sea hacia abajo, entonces pongo Enter, ¿no es cierto? Lo que deseen, ahí es un arte, las cosas, los cambios que uno hace dentro, lo que está entre estas dos comillas, ¿no? Entonces puede escribir y lo que uno desee, ¿no? ¿Ya? Entonces que se vea elegante, ¿no? Lo que están haciendo, ¿está bien? Muy bien. Entonces eso con relación al segundo programa. Continuemos. En lo que se refiere a la salida de resultados, ¿no? Ya hemos visto el ingreso de datos, ahora el tema de salida de resultados. Entonces ya este comando que hemos estado viendo con anticipación, ¿no? El comando msgbox, ¿no? Que tiene dos partes, ¿no? Box, caja, msg, de mensaje, ¿no? Una caja para salir este mensaje y hay la estructura en una cadena en comillas dobles, ¿no? Algunos ejemplos que podemos, por ejemplo, colocar directamente la variable, ¿no? Como estamos viendo ahí. Entonces también nos reproduce ese resultado en la pantalla. O también internamente podemos hacer una operación interna, ¿no? Dos variables que almacenan valores, A más B, y ese resultado es lo que va a ser, ¿no? También podemos hacer dentro los paréntesis, ¿no? La operación que estamos viendo, ¿no? También podemos hacer, recuerdan que una vez hemos hablado de las operaciones con cadena, entonces pues aquí estamos aplicando lo que bastante hemos estado hablando, ¿no? Ahí tenemos la cadena y más, por ejemplo, la variable, lo que esté almacenado en esta variable y nos va a salir, ¿no? El resultado, ¿no? Lo que esté almacenado en la variable. Si la variable está almacenado el valor 3, entonces cadena 3, ¿no? Y podemos colocar un espacio y todo, ¿no? Para la combinación, ¿no? Por ejemplo, si es una ecuación cuadrática, tal vez miren, podemos sacar de esta forma resultados, un salto de línea que estamos viendo ahí, x sub 1 igual, y lo que esté almacenado en la variable, ¿no? X sub 1 que se va a sumar, ¿no? Y le vamos a poner un salto de línea para que esto salga por debajo, x sub 2, y sumamos, ¿no? Y nos va a salir una cosa muy interesante, ¿no? De la combinación. Podemos hacer entonces combinaciones de cadenas y valores numéricos o variables, como estamos viendo, ¿no? O sea, aquí dentro lo que es las comillas dobles podemos hacer todas estas operaciones que estamos viendo, ¿ya? Para la salida de resultados. También bajo la misma estructura, ¿ya? Podemos utilizar otro comando que se llama el comando print, ¿ya? Tienen dos opciones entonces para la salida de resultado. Pueden usar el msgbox o bien pueden usar este otro comando print, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el comando print? Imprime el resultado de expresión o cadena en el terminal. Por ejemplo, aquí. Miren, estamos aquí usando el comando print, ¿ya? Sin nada y otro, ¿no? Que lo que va a salir entre paréntesis, ¿no? Aquí este print lo que hace es borrar, ¿no? Mire, sin ningún argumento borra el terminal. Entonces todo lo que tenemos en la pantalla lo borra y solamente saca lo que queremos que destaque, ¿ya? Entonces podemos utilizar eso. Muy bien, entonces la sintaxis del print es lo mismo como es el msgbox, también podemos usarlo, sacar directamente la variable, la suma de las dos variables, podemos hacer combinaciones con cadenas, como está viendo, ¿no? Es lo mismo que el msgbox, ¿ya? Lo único es el resultado, ¿no? Como estamos viendo, saca así directamente el resultado en la pantalla, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, yendo un poco profundizando el comando input, ¿ya? Lo que hemos visto del comando input ha sido de una forma bastante resumida, digamos, ¿no? No así lo usa. Pero si alguien quiere una cosa más compleja, más cosas, pues también podemos tranquilamente colocar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cosa compleja? El comando, como siempre, el input. Miren, esto también lo has visto, las variables, pero miren, aquí el que viene a continuación, separados por una coma, aquí el título que hemos visto, también podemos poner en lo que es las llaves, las etiquetas, estas son las etiquetas que estamos viendo, que nosotros podemos poner lo que deseemos que salga aquí en esta parte izquierda, ¿no? Aquí tenemos
tenemos ahí, ¿no? Luego nuevamente otra coma y entre llaves ayuda, ayuda y ayuda, ¿no? Que va a ser lo que le va a... Si uno tiene seleccionado esta parte del cursor, vamos a poner, aquí lo vemos en negrilla, ¿no? El cursor esté aquí, entonces hay alguna ayuda, vale decir, alguna información adicional que deseemos que el usuario pueda leer, por ejemplo, puede estar la especificación en qué unidades de repente algo que tiene que tomar en cuenta el usuario cuando esté ingresando estos valores, ¿no? Entonces, aquí puede poner ayuda, ayuda y ayuda, ¿no? Esta primera va a estar referido con la primera variable, esta con la segunda y así sucesivamente, ¿no? Luego también, si observamos, aquí tenemos otras llaves, entonces valores que pueden estar por defecto, ¿no es cierto? Que ya sean valores constantes o algo que solamente hay que cambiar algo, entonces podemos colocar en estas llaves, ¿no? Y aquí cuando se hace un reseteo, entonces los valores que podría salir, ¿no? Como estamos viendo. Entonces tenemos estas opciones adicionales, ya, que podemos usar con el comando input. Esta es la completa, si quieren de repente añadir más información, ¿no? Muchas veces no es necesario acudir a una cosa tan compleja, solamente con esto y ya está resuelto, ¿no? Pero si queremos alguna información adicional, entonces seguiremos este formato, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos explicado, también tenemos ahí, ¿no? El comando input, ¿no? Las variables, ¿no? El título, las etiquetas, las ayudas, las variables y todo aquello, ¿no? Bien, entonces, título en comillas, el título del formulario, ¿no? Que tiene que ir, etiquetas, ya nos visto en comillas cada etiqueta para cada variable, tienen que estar siempre entre comillas cuando hablamos de cadenas, ¿no? Luego las ayudas también comillas, ¿no? Y las variables, todas aquellas, ¿no? Las variables sin comillas, valores a restablecerse para cada variable cuando tenemos, ¿ya? Entonces, aquí está mucho más explicado lo que acabamos de decir, ¿ya? Vamos a hacer nuestro último ejemplo, ya, de esta noche. Y si no terminan de hacerlo, lo terminan de hacer en sus casas, ¿ya? Entonces, nuestro programa 3. Entonces, como siempre, el begin y el end, ¿ya? Vamos a hacer la ecuación cuadrática, ¿ya? Para sacar las dos raíces, entonces tenemos A, B, C, D, E, F, tenemos todas estas variables con punto y cómo estamos inicializando. El input que va a pedir las variables A, B, C, ¿no es cierto? Esto es AX al cuadrado más BX más C igual a 0, ¿no? Entonces hay que ingresar los coeficientes de estas variables, ¿no? De ABC. Entonces ahí pedimos ABC, le damos un título ecuación cuadrática, ¿no? Luego el discriminante, ya sabemos que, bueno, todos lo conocemos, no más por si acaso, para recordar, menos más, ¿no es cierto? Menos B más B al cuadrado menos 4AC sobre 2D, ¿no es cierto? El del D, ¿no es cierto? Que está ahí, B al cuadrado menos 4 así, AC, y ahí para E y F, ¿no? Menos B más y el otro con el menos, ¿no? Entonces ahí, y sacamos las raíces, ¿no? MSG box, la ecuación cuadrática, aquí tenemos un salto de línea, las raíces son otro salto de línea, x sub 1 y e nos va a permitir encontrar lo que va a ser la raíz 1 y x sub 2 de la raíz f, ¿no? Que tenemos, ¿ya? Entonces, por favor, háganlo y si alguien ya lo hace correr, de maravilla, y si no, para la siguiente clase. Quedamos aquí. ¿Ya tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Ya? Entonces, lo que les sugiero ya con este conocimiento que hoy hemos adquirido, ya pueden hacer muchas cosas, ¿ya? Entonces, de hecho, les voy a pedir que para la siguiente clase ya hagan un programa ejemplo, lo que ustedes deseen, ¿ya? Y le van a sacar una fotografía ya a su codificación de cualquier aplicación que se les ocurra, ¿ya? Hasta una suma, resta sirve. Cuanto más quieran avanzar, mucho más para ustedes. Tienen los manuales que están en Classroom, que ya les he mostrado, entonces pueden descargar y pueden ya ir profundizando. Pero un programa, ya le van a sacar una foto y me lo van a pasar por Classroom, que en este momento voy a crear. ¿Ya? Muy bien, adelante, por favor. Y estamos quedando aquí, queridos estudiantes. Tengan todos muy buenas noches. Hasta la siguiente Dije una clase. preguntita. Sí, adelante, por favor. En caso de que hagamos más programas sin GEP, ¿podemos enviarle más fotos? Por supuesto.
Claro que sí, Daniel. ¿Ya? Pondero todo eso y mis felicitaciones, ¿no? Nunca olviden que lo comido y lo aprendido, nadie te quita, eso se queda para ustedes, ¿ya? Si avanza más, mucho más, ¿ya? Adelante, por favor. Perfecto, Inge. Ingeniero, ¿Sí? Adelante, Carolina. forzosamente para leer las variables tienen que ser A, B y C o podemos utilizar otras. Cualquier nombre de variables, lo que ustedes gusten, ¿ya? El nombre que quieran, pero eso sí, respetando lo que siempre les digo, ¿no? Que tiene que comenzar con una letra, ¿ya? Entonces, el nombre que quieran, menos los nombres de comandos, ¿no es cierto? No puedo ponerle a mi variable input, por ejemplo, la variable input, ¿no? No. Hay que respetar los comandos internos, después el nombre que deseen, Carolina, ¿ya? Está bien, ingeniero, gracias. Muy bien, adelante, por favor.